La exención de interés nacional EB-2 es una de las visas de migración disponibles en el sistema de migración basado en el empleo de los Estados Unidos. Es una autopetición que le permite al solicitante solicitar una tarjeta verde en base a sus logros y sus futuros esfuerzos en los Estados Unidos. Y la belleza de esta categoría de visa es que brinda la opción de obtener la residencia legal permanente sin la necesidad de un empleador patrocinador. Obviamente, no necesitar un empleador patrocinador es un beneficio significativo porque cada vez es más difícil encontrar a un empleador dispuesto a patrocinar a un candidato debido al costo, la duración y la complejidad del proceso. Además, no es conveniente para los empleadores porque una vez que la persona obtiene un permiso de residencia, es libre de elegir su lugar de trabajo. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es María Cerrillo, paralegal de inmigración de Brooks Law Firm, y en este video hablaré sobre los errores más comunes que cometen las personas al solicitar una tarjeta verde para trabajar con base en la exención de interés nacional EB-2. A fines de 2016, un nuevo caso conocido como el caso Banazar dio como resultado que la exención de interés nacional EB-2 se ampliara y se pusiera a disposición de más personas. Desde entonces, EB-2 ha ganado popularidad y muchas personas eligen esta opción como el camino de obtener una Green Card. Como número uno de los errores más comunes al realizar una solicitud EB-2 está el no asegurarse de que su caso está aplicando los estándares de Banazar. Hay diferentes aspectos de Banazar que son nuevos. A los funcionarios de migración les tomó tiempo adaptarse a las nuevas reglas y como resultado, muchos solicitantes no fueron informados adecuadamente sobre sus requisitos y muchos casos fueron impugnados o denegados. Si este es el caso, es posible que desee obtener una segunda opinión para asegurarse de que su solicitud se procese correctamente. La segunda idea errónea más común al realizar una solicitud EB-2 es pensar que si no tiene un título avanzado, no califica. Esta probablemente es la idea más errónea y común que cometen las personas antes de solicitar la exención por interés nacional. Si usted no tiene ningún título, aún puede calificar, si puede demostrar que tiene una habilidad excepcional o al menos 5 años de experiencia progresiva en su carrera. Para esto, usted necesitará probar con evidencia el éxito profesional alcanzado. Recuerde que cada caso es diferente y que incluso cuando usted conozca a alguien más con antecedentes similares que presentó la solicitud y no obtuvo la visa, no significa que usted no deba intentar. La tercera idea errónea, más común al realizar una solicitud EB-2, es si no tiene citas, menciones en Google Scholar, artículos o publicaciones, su caso fallará. Antes de Banazar, los profesionales que podían calificar a EB-2 eran más limitados. Normalmente aplicaban investigadores, científicos, médicos y personas para quienes contar con citas y publicaciones eran evidencias de éxito profesional. Pero hoy en día no es un factor que sea determinante en todos los casos, porque ahora depende de cada campo profesional. Y su aplicación se basará en los proyectos que desea hacer en los Estados Unidos, en un plan de negocios que describa sus calificaciones, planes y métodos de ejecución. La cuarta idea errónea más común al realizar una solicitud de EB-2 es contratar a un abogado de inmigración sin experiencia en EB-2. Es muy importante asegurarse de que el abogado que usted contrate para llevar su caso tenga experiencia, que atienda los requisitos, comprenda su caso y sus antecedentes. Recuerde que todo el caso se presenta en un papel. Un solicitante no tendrá una entrevista para demostrar sus habilidades. USCIS tomará la decisión únicamente en base a la información presentada, por lo cual es muy importante que su abogado trabaje con usted individualmente para asegurarse de que se presente su caso adecuadamente. Aplicar la exención de interés nacional EB-2 es una excelente opción porque estadísticamente una gran cantidad de casos son aprobados cada año. Espero haya encontrado esta información interesante y con suerte haya entendido los beneficios de postularse para una exención de interés nacional EB-2 y que no cometa los errores aquí mencionados. Si cumple con los requisitos, si tiene alguna pregunta o desea una evaluación gratuita de sus antecedentes para aplicar para una visa EB-2 o cualquier otro caso de inmigración que pueda presentarse, comuníquese con nosotros al 617-245-8090. En Brooks Law, aquí estamos para ayudarlo.